Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Comunitarismo, trabajar, amar y compartir. Parte 1. En el programa pasado del miércoles 11 de julio de 2018, llamado Economía basada en el amor o en el egoísmo, repetido el domingo 15 del mismo mes, nos referimos a la experiencia de los primeros cristianos, relatada en términos sencillos pero dramáticos en los capítulos 2 y 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, así. Hechos 2, 42 a 47. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Y en Hechos 4, 32, 35 se nos dice: la multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Los tres pilares de toda comunidad. Esta admirable experiencia de los primeros cristianos estaba fundada sobre tres pilares inconmovibles. Primero, en la oración. Segundo, en la palabra de Dios enseñada por los apóstoles a las multitudes. Tercero, en la Eucaristía, conocida en el texto como fracción del pan. El resultado de estas tres causas practicadas en los primeros cristianos era la derrota del egoísmo en el corazón de ellos, lo cual los habilitaba para compartir con los demás los bienes que poseían. En ellos, en los miembros de las primeras agrupaciones cristianas habitaba el amor. Ese amor de que tanto les evangelizó Cristo y les insistieron los apóstoles. Por eso podemos ver que San Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:9: acerca del amor fraterno no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Deja claro aquí el embajador de la fe que la enseñanza del amor ha sido el precepto más antiguo que Dios ha impartido a los hombres, precepto que se constituye en capital esencial y razón del éxito para cualquier economía y comunidad humanas. En el programa pasado de este Café con Galat nos referimos también a los sistemas capitalista y socialista, que últimamente exigen, cada uno por su lado, la prioridad para ordenar la economía de las naciones y del mundo. Mostramos que ambos sistemas dependen de la misma idolatría, que es la adoración de las riquezas. En el caso del capitalismo, adoración individual, y en el del socialismo, adoración colectiva. Aunque estos dos sistemas vivan confrontándose y combatiéndose recíprocamente, proceden de la misma raíz idolátrica, que pone las riquezas por encima de Dios y que hace del dinero la divinidad suprema. Como idolatrías de la riqueza que reemplazan a Dios, ni el capitalismo ni el socialismo son siquiera aceptables como sistemas característicos de un régimen cristiano.
porque éste no tolera superiores a la prioridad de Dios en todos los asuntos de la vida y de la historia. Se plantea entonces la necesidad de organizar la vida económica sobre valores espirituales, que son básicamente los mismos de antaño, esos mismos que llevaron a los primeros cristianos a compartir generosamente sus bienes, pero también la necesidad de evitar los errores del pasado, que llevaron a esa hermosa experiencia de los primeros cristianos a la lenta pero segura desaparición, que también se produjo en la historia después de los primeros siglos de cristianismo. En efecto, la hermosa experiencia de la economía compartida por los primeros cristianos tuvo un defecto, y es que los hombres de esas comunidades de la época compartían sus bienes, pero no producían nuevos. Y esto debido a que tenían una visión apresurada de la parucía, puesto que pensaban que la segunda venida del Señor era para allá, casi de inmediato, y como ésta se demoraba en producirse, también fueron abandonando lo que Él les había enseñado a compartir. En la época en la que nos encontramos, se plantean también necesidades semejantes a las que el hombre ha experimentado a lo largo de la historia: trabajar y producir bienes, obtener los que no producimos, consumirlos, pero igualmente compartir lo propio con los demás que no tienen. Esas necesidades y esas cargas son más llevaderas en la medida en que se observa y se aplica la siguiente enseñanza de San Pablo en Gálatas 6:2, cuando enseña: ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Se cumple la ley del Redentor, y al mismo tiempo se alivianan las cargas y obligaciones que son más fáciles de sobrellevar en comunidad que en la soledad o el aislamiento. Algunos recomiendan el capitalismo y otros el socialismo, mas ya dijimos que ninguno de estos dos sistemas podemos aceptarlos como organizadores de la vida económica, porque ambos están signados por la infamia de la idolatría. Empresas comunitarias, respuesta a la tiranía del anticristo. Menester es que los cristianos de ahora, con fundamento en las mismas causas que motivaron a los primeros de hace 2 milenios, estructuremos la vida económica, naturalmente corrigiendo el error de antaño de repartir y consumir sin producir. Una de las formas en que creemos que es posible organizar una nueva economía verdaderamente cristiana es organizando a la comunidad en general, en pequeñas comunidades productivas. Y a esto se encaminan las que se pueden llamar empresas comunitarias. De ellas hemos tratado en varios de nuestros programas anteriores, y en especial el titulado Empresas Comunitarias, Respuesta a la Tiranía del Anticristo 6, en el cual les compartimos los requisitos para conformarlas y una breve historia de estas empresas en Colombia. Requisitos e historia que les mostraremos de nuevo en el video que les enseñaremos a continuación. ¿Qué es una empresa comunitaria? ¿Qué es una empresa comunitaria? La empresa comunitaria es la unión fraternal de varias personas o varias familias para producir bienes tales como vestidos, manualidades, artesanías, café, papas, frutas, etc. O para producir servicios como los de transporte, enfermería, comercio, vigilancia, etc. Todo eso mediante el trabajo de todos y la propiedad y la administración compartida por todos. ¿Por qué se llama comunitaria? Se llama empresa comunitaria porque ella es una manera de inventar el trabajo por cuenta propia, pero no individualmente, sino asociado con otras personas en condiciones de igualdad y compañerismo entre todos. A un problema común, el desempleo, damos una respuesta común. Con esta solución podemos decir que en la comunitaria trabajamos en nuestra empresa, no en la empresa de un patrón o de una patrona. ¿Qué mínimo de personas debe tener la comunidad? La experiencia muestra que se necesita un mínimo de 3 personas, pues si fueran menos, la empresa carecería de fuerza para desarrollarse y competir con otras. Sin embargo, es recomendable que sean más de 3, porque bastaría un simple altercado o desacuerdo entre ellas para dividir o acabar la empresa. ¿De qué tamaño puede ser la comunitaria? Como lo más importante de las comunitarias no es el tamaño, sino la unión fraternal de los socios, por eso las comunitarias pueden ser chiquitas, pequeñas o grandes. Para las chiquitas, como se dijo, se requiere un mínimo de 3 personas. Ejemplo de empresas grandes. En Pasto, Nariño, Colombia,
Hay una empresa de señoras que confecciona hermosos tapices que exportan a Europa, compuesta en total por 250 personas, subdivididas en grupos de 20 a 30 por afinidad de vecindario o amistad. La empresa agrícola y ganadera de Bledona, situada a 10 minutos de lo que fue Armero, en el departamento de Tolima, cuenta con 29 familias socias, tiene cerca de 500 hectáreas de tierra, modernos equipos agrícolas, cultivan arroz, algodón, sorgo, naranjas y buenas reses. Sus activos superan los 300 millones de pesos. Requisitos para ser una empresa comunitaria. ¿Cuáles son los 5 requisitos para formar empresa comunitaria? Primero, que todos los trabajadores sean socios, para lo cual deben aportar el capital necesario. Segundo, que todos los socios trabajen personalmente en la empresa. Tercero, que todos tengan derecho a elegir y ser elegidos para los puestos de mando o administración de la empresa, pero una vez elegidos los directivos, obedecerlos con todo respeto. Cuarto, que todos participen de las ganancias en proporción a la calidad del trabajo, por ejemplo gerente, tesorero o simple operario, y en igualdad de puestos o labor. Debe ganar más quien rinda más. Quinta, que todos se esfuercen en querer el bien de los demás compañeros, como si fuera el bien propio. Observemos bien que no podemos confundir las empresas comunitarias con las cooperativas, porque de estas últimas ni todos los socios trabajan, ni todos los que trabajan son socios, y en ocasiones hasta ninguno de los que trabaja es socio. Nuestra comunidad fraterna no exige que todos aporten el capital necesario para fundarla, pues quien más tiene dinero ayuda a quien no lo tiene. Todos los miembros de la comunidad deben trabajar físicamente, todos, aunque especial atención debe dársele al trabajo espiritual dentro de la comunidad. Las personas orantes y reparadoras en la comunidad son fundamentales. Las demás condiciones se deben aplicar. ¿Qué es lo más importante de la empresa comunitaria? De los 5 requisitos mencionados, el más importante es el amor mutuo entre los socios, el cual destierra el egoísmo y crea verdadera comunidad y fraternidad entre ellos, y permite trabajar en armonía y con éxito. ¿Cómo definir la empresa comunitaria? Según la hermosa definición de un campesino tolimense, don Benito Ayala, miembro de las empresas comunitarias agrícolas llamada La Alejandría, cerca del Espinal, perteneciente a 14 familias socias, dice: una empresa comunitaria es un matrimonio de matrimonios para trabajar juntos, para hacer plática y para producir cosas buenas para los demás. Esta definición de un sabio campesino bien puede aplicarse también a nuestra comunidad. Un matrimonio de matrimonios que es la unión de muchas familias matrimoniadas en la comunidad. Por ello la comunidad debe regirse por los mismos requisitos de un matrimonio: unión con Dios, amor, fidelidad, tolerancia, trabajo conjunto y sacrificio. ¿Cómo la empresa comunitaria sirve también para hacernos mejores personas? Porque la comunitaria, al igual que una familia bien constituida, nos brinda también la oportunidad de querernos y servirnos como hermanos. Solo a través del amor mutuo podemos crecer en valor y dignidad. Y para cumplir bien todo esto, debemos pedir a Dios su ayuda y asistencia. ¿Por qué se dice que las empresas también son soluciones de autoempleo? Gracias a los adelantos tecnológicos y a las maquinarias cada vez más poderosas, hoy en día las empresas comunes y corrientes producen cada vez más con menos gente. Cuando esto sucede, los desempleados se ven obligados a generar sus puestos de trabajo y por eso se asocian para crearlos en una empresa propia. Partes de una empresa comunitaria. ¿Se puede comparar la empresa comunitaria con un auto o un bus? Sí, porque la primera rueda representa el capital, que debe ser aportado por todos de modo igual. La segunda rueda representa el trabajo personal de todos. La tercera, la administración compartida por los socios. Y la cuarta, las ganancias que deben distribuirse a cada uno. La carrocería del carro es como la organización administrativa y la contabilidad de la empresa. Las latas son como la camisa legal de la empresa. El motor es como la fraternidad o mutua amistad entre todos los socios.
La gasolina es como la ayuda de Dios que debemos pedir para que todo marche como es debido. Por este último aspecto, tampoco las empresas comunitarias se pueden confundir con las cooperativas, porque en estas últimas se prescinde del aspecto religioso y de Dios, y se pretende que el amor mutuo de las personas basta, sin necesidad de la gasolina celestial, que es la gracia que viene de lo alto. Para que ese amor sea efectivo, mis queridos teleamigos, comencemos a distinguir por qué el simple humanitarismo que el Papa Francisco puso de moda tampoco nos sirve para organizar nuestra vida comunitaria, porque prescindir de la paternidad de Dios como causa y fundamento de la fraternidad humana nos conduce finalmente al fracaso. ¿Cómo hacer para crear una comunitaria? Varias cosas. Principalmente, contar con Jesucristo y pedir con fe y humildad su ayuda. De nuevo vemos aquí que no se puede prescindir de Dios como pretende el cooperativismo oficial o el humanitarismo. Reflexionar con seriedad en qué queremos trabajar y con quiénes debemos unirnos para sacar adelante la idea. Indispensable es seleccionar personas honestas, responsables, trabajadoras y serviciales. Reunirnos con las personas elegidas e iniciar con ellas una lluvia de ideas sobre qué tipo de empresas debemos crear. Evaluar las ventajas y desventajas de cada una de las empresas señaladas y seleccionar una de ellas. Escogida la empresa, establecer qué tenemos para llevarla a cabo, qué nos falta y cómo podemos conseguir lo que no poseemos. Fijar plan de trabajo y grupos o comités encargados de realizarlos. Si aspiramos a vender algo que vamos a producir o a hacer, cerciorarnos primero de que hay compradores suficientes y que estarían dispuestos a comprar al precio y de la calidad de lo que queremos venderles. Nombrar las directivas de la empresa y fijarles sus funciones. Elaborar el proyecto de estatutos o reglamento que deberá ser aprobado por la mayoría en una asamblea general o reunión de todos los socios. Para los estatutos y personería legal de la empresa, asesorarse de un abogado o de un contador experimentado, y lo mismo para la contabilidad de la empresa. Hacer un modelo o muestrario de lo que queremos producir y vender y averiguar si se puede competir en condiciones de precio y calidad con otros similares en el mercado. Vemos que muchas de estas acciones, si no todas, sirven para nuestra comunidad autoabastecedora. ¿Qué podemos hacer para conseguir el capital que nos falta para trabajar? Primero, ahorrar. Segundo, vender algunas cosas suntuarias o poco necesarias, por ejemplo, un equipo de sonido, un televisor. Tercero, pedir prestado a una entidad de crédito o a un banco o a un establecimiento financiero. Cuarto, presionar a los políticos para que apoyen la creación de fondos municipales o departamentales para financiar empresas comunitarias, que con dineros oficiales se pueden establecer mediante acuerdos de cabildo u ordenanza de la asamblea, con el fin de prestar dinero a los que lo necesitan, a bajo interés, con plazos muertos y asistencias técnicas. En algunos municipios de Colombia, gracias a campañas desarrolladas por nosotros desde la Universidad de la Gran Colombia, ya se han constituido varios de estos fondos, que de hecho son verdaderos bancos comunitarios del pueblo. Es claro ya que endeudarse para hacer nuestra comunidad autosuficiente no es el camino, así como tampoco conseguir recursos por medio de fondos estatales, ya que todo esto nos amarra y nos hace parte del sistema del cual debemos desligar. Obstáculos a vencer en las empresas comunitarias. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las empresas comunitarias? Las empresas comunitarias enfrentan, en primer lugar, los problemas propios de una comunitaria, o sea, los que tienen que ver con la comprensión mutua y el compañerismo. En segundo lugar, los problemas ordinarios de toda empresa, como son la falta de capacitación técnica, las fallas de la administración, los defectos de la organización, la falta de mercado, o sea de compradores, los errores de contabilidad, la escasez de materias primas, la falta de crédito, los intereses muy caros, las dificultades del transporte, etc. ¿Cuál es el principal problema de las empresas comunitarias? El principal problema de las empresas comunitarias es el que tiene que ver con el compañerismo,
la ayuda mutua y la fraternidad. Porque para ser comunitaria se necesita hombres y mujeres comunitarios. ¿Qué se entiende por hombres y mujeres comunitarios? Se entiende por hombres o mujeres comunitarios a las personas que quieren el bien de los demás más que su propio bien, o por lo menos como su propio bien. ¿Cuál es la mayor dificultad para querer el bien de los demás más que el propio, o al menos como el propio? Reza el refrán: entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y en este caso el trecho pasa por el corazón, donde cada uno tiene el mayor enemigo de la fraternidad. Es como un gusano horrible y siniestro que está dentro de él. El peor enemigo de las empresas comunitarias. ¿Qué nos dice el gusano que todos llevamos en el corazón? No seas bobo. El bien común no existe, es una quimera. Solo existe tu bien personal. La ley de la vida es: o tumbas o te tumban. Así que primero tú, segundo tú, tercero tú, solo en cuarto lugar, si sobra, para los demás. Y eso todavía con la condición de que los demás no sean enemigos tuyos, porque si la fueran, ni las sobras para ellos. En resumen, el peor enemigo de la fraternidad comunitaria es el 3 veces maldito gusano del egoísmo, que en el interior de nuestro corazón nos abruma con repetidas invitaciones. Él es también el causante del 3 veces maldito sistema injusto, corrompido y antidemocrático que padecemos. ¿Por qué no podemos matar el gusano del egoísmo que todos llevamos en el corazón? Los gusanos de las frutas o de las papas, etc., mueren con venenos e insecticidas apropiados, pero no existe veneno ni insecticida contra el gusano de nuestro corazón. Ese maldito animal no muere ni puede morir, porque es el demonio, y nos acompañará hasta el último suspiro. El remedio no es matarlo, sino controlarlo, o tenerlo a raya para que no cause daño. ¿La voluntad de cada uno es capaz de controlar al gusano del egoísmo? Nada importante se hace en la vida sin la voluntad de realizarlo, pero la sola voluntad de cada uno no tiene poder suficiente para controlar el gusano del egoísmo. ¿Por qué la voluntad propia no basta para controlar el egoísmo? Porque nuestra voluntad, a pesar de las buenas intenciones, está como enferma o debilitada, y no tiene ella sola las fuerzas necesarias para tener bajo control las malas inclinaciones del corazón. ¿Qué experiencia de la vida nos muestra que la voluntad de cada uno es débil o insuficiente para vencer el mal? La experiencia de la vida nos muestra que a pesar de que algunas veces hacemos el mal por simple ignorancia o por error, en otras lo hacemos a conciencia y con pleno conocimiento. Con mucha frecuencia, la experiencia nos muestra que no nos basta querer cosas buenas para hacerlas, y más todavía, que a pesar de ver claramente que una cosa es buena y de desear hacerla, sin embargo preferimos hacer la contraria, que es mala. Por ejemplo, vemos que nuestra familia necesita comida, pero preferimos emborracharnos en la tienda. Esta es la mejor prueba de que no es suficiente la buena voluntad de cada uno para vencer al gusano del egoísmo. Si la voluntad individual de cada uno no es remedio suficiente, ¿lo será acaso la voluntad unida de todos? Es verdad que, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, y que lo que no puede uno solo se puede conseguir en comunidad o en grupo. Pero a pesar de que la acción común es una poderosa ayuda, ella sola tampoco es suficiente para darnos a cada uno la victoria sobre nuestras inclinaciones egoístas. ¿Por qué la unión de todos tampoco es suficiente para vencer el egoísmo? Porque si cada uno tiene el horrible gusano del egoísmo en su corazón, el hecho de que se junten muchas personas también significa que se juntan muchos gusanos y que se forma entre todos una gusanera mayor. Dios, base y fundamento de las empresas comunitarias. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la frase de San Pablo en Romanos? Veo el bien, quiero el bien, y sin embargo, desgraciado de mí, hago el mal que aborrezco. La frase de San Pablo es verdadera y comprueba que en el interior del hombre hay un desarreglo, que produce como cortocircuito entre la inteligencia que ve la verdad de las cosas, la voluntad que desea el bien y las acciones que efectivamente hacemos, y que muchas veces van en contravía de la verdad y del bien, que no está suficientemente en manos de los hombres,
solos ni juntos, el remedio para vencer el gusano del egoísmo, sino ante todo en Dios. ¿Por qué solo en Dios está el verdadero remedio al egoísmo? Porque solo Dios sabe lo que nosotros no sabemos, y solo Él puede lo que nosotros no podemos. De modo que a Él debemos acudir en busca de la verdadera sabiduría y del poder real para hacer el bien y evitar el mal. ¿Cuál es la base principal de la fraternidad humana? La base principal de la fraternidad humana es la común fraternidad divina. Porque si Dios no fuera Padre de todos y todos nosotros hijos de Él, tampoco nosotros podríamos de verdad ser hermanos. En otras palabras, sin Padre no hay hermanos y tampoco familia de hermanos. Hasta aquí, estos 26 puntos que a manera de cuestionario describen lo que son las empresas comunitarias. Quien esté interesado en ampliar la información de las empresas comunitarias puede acercarse al Centro de Extensión y Servicio de la Comunidad de la Universidad La Gran Colombia en Bogotá. Breve historia de las empresas comunitarias en Colombia. Esta breve historia aporta experiencias en la conformación de las empresas comunitarias que nos servirán para nuestras comunidades y demostrará la efectividad de las empresas comunitarias como sistema productivo. Ahora, unas pocas palabras sobre la historia de las comunitarias. Primera etapa, Uniapac de Colombia. Las 3 primeras comunitarias estaban conformadas por basuriegos. Fueron creadas entre 1962 y 1923, cuando yo desempeñaba el cargo de director ejecutivo de Uniapac de Colombia, una organización de empresarios cristianos, entre quienes se destacaban Andrés Restrepo Posada en Bogotá, Manuel Carvajal en Cali y Juan Guillermo Restrepo Jaramillo en Medellín. A pesar de que el modelo comunitario era excelente, ninguna de estas 3 primeras empresas subsistió, porque cometimos algunos errores de paternalismo que la hicieron fracasar. La segunda etapa fue el eje, las empresas comunitarias fueron entonces el eje de la reforma social agraria. Con base en el modelo anterior, purgado de paternalismos, fueron creadas por el INCOR alrededor de 1.350 empresas comunitarias entre los años de 1966 y 1974, o sea, durante los gobiernos de los doctores Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero, a quienes tuve el honor de acompañar como consejero presidencial en sus respectivas administraciones. Tercera etapa, desde la Universidad La Gran Colombia. En el año 1981 fui elegido rector de la Universidad La Gran Colombia y desde entonces he desempeñado ese cargo hasta ahora. Lo primero que hice en la universidad fue establecer un convenio con el Estado se encontraban las empresas comunitarias, cuántas habían desaparecido y por qué causas se habían extinguido, cuántas quedaban y qué explicaba su persistencia a pesar de la suspensión de las ayudas y aún de las graves faltas de esta entidad en relación con ella. Con base en esta investigación lanzamos la tercera etapa con recursos nuestros, sin ningún patriótico a la nación. Desde el año de 1982 hasta la fecha hemos creado o asesorado más de 5.000 de estas empresas. Hasta aquí la explicación de lo que es una empresa comunitaria. Como conclusión, podemos decir, nada pues de que el amor mutuo puede lograrse sin Dios, prescindiendo de la paternidad de Dios Padre y de la fraternidad con Jesucristo Hijo. Así que el secularismo o el humanitarismo actuales que tratan de lograr la fraternidad sin Dios son un error máximo que condena al fracaso cualquier intento de practicar la fraternidad en el seno de la familia, en la empresa comunitaria o a nivel de las sociedades en general. Y en nuestro caso particular, la ausencia de Dios condenaría al rotundo fracaso nuestra comunidad fraterna autosuficiente. Si queremos pues tratarnos como verdaderos hermanos, desterrando el 3 veces maldito egoísmo y sometiendo al gusano que lo produce en nuestro corazón, eso únicamente lo podemos hacer reconociendo nuestra condición de hijos del Padre Celestial y hermanos de Jesucristo, y sometiéndonos humildemente a su gracia con la cual todo es posible para los que confían en su Padre, Dios, y en su hermano Jesucristo.
Pero no olvidemos que todo intento de hacer fraternidad humana sin paternidad divina llevará tarde o temprano, y más temprano que tarde, a la desilusión y a la ruina final. Solo si para amarnos mutuamente pedimos con humildad y confianza el auxilio de Dios, podremos alcanzar esta meta, y la conseguiremos no solo en el matrimonio de un hombre y una mujer, sino en este matrimonio de matrimonios productivo que es la empresa comunitaria o nuestra comunidad. No es que la gracia de Dios nos quite los problemas, es que con ella podremos solucionarlos y resolverlos convenientemente sin que nos destruyan o nos lleven a la ruina. Finalmente, bendigamos en todo tiempo a Dios nuestro Padre, a Jesucristo nuestro hermano, y bendigámonos fraternalmente como hermanos unos a otros. Pero ante todo, pidamos también la bendición de Dios Padre, de nuestro hermano Jesucristo y la del Espíritu Santo, para poderlos bendecir a ellos y bendecirnos a nosotros como hermanos. Comunitarismo, trabajar, amar y compartir. El nuevo sistema, basado en las empresas que hemos hablado, podría denominarse comunitarismo, donde los hombres, organizados en pequeñas comunidades, pueden orar en común, alimentarse de la palabra de Dios, consignada en la Biblia, nutrirse con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, trabajar y compartir. Hombres comunitarios y mujeres comunitarias son de absoluta necesidad, como miembros o socios de este tipo de empresas económicas, que deben ser al mismo tiempo empresas de fraternidad. Pero, como no se puede hacer un salpicón con frutas podridas por el egoísmo, se necesitan personas dispuestas a la cooperación, a la solidaridad por amor de Cristo. El libro de los Hebreos en 13:16 nos da este mandato: hagan siempre el bien y compartan lo que poseen, porque esos son sacrificios agradables a Dios. Cuando cada uno piensa en su propio provecho, los intereses individuales contrapuestos no pueden conducir al bien común. Por ello, una empresa buena requiere hombres buenos, renovados por la gracia de Dios. Ya Colosenses en 3:12-16 nos da el consejo respectivo. Como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo. Y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Sin hombres y hermanos renovados pero perseverantes, tampoco puede haber empresa de solidaridad. Pero para que cada uno quiera de verdad el bien ajeno como quiere el propio, y para que el bien de los demás sea incluso superior al de uno mismo, se necesitan hombres nuevos, convertidos del egoísmo a la solidaridad y espiritualmente renovados y perseverantes, para que el amor fraterno perdure, como dice en Hebreos 13:1. Esta renovación es fruto de la conversión personal, y como esta conversión es obra que procede de lo alto, tampoco el mundo podrá ser de verdad comunitario si no se hace antes verdaderamente divino y cristiano. En la ocasión pasada recordamos la frase de un campesino colombiano, don Benito Ayala, al referirse a la empresa comunitaria como un matrimonio de matrimonios para trabajar juntos, hacer platica, para producir cosas buenas para nosotros y para los demás. Por eso la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:11-14, anímense entonces y estimúlense mutuamente, como ya lo están haciendo. Les rogamos, hermanos, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, es decir, con aquellos que los presiden en nombre del Señor y los aconsejan. Estímenlos profundamente y ámenlos a causa de sus desvelos. Vivan en paz unos con otros. Los exhortamos también a que reprendan a los indisciplinados, animen a los tímidos, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Verdadera comunidad, matrimonio de matrimonios.
De esta definición subrayaremos la expresión un matrimonio de matrimonios, porque ese es el espíritu de la economía comunitaria, que en el caso de las empresas rurales se realiza con más facilidad que en las urbanas, porque las conforman generalmente familias y no individuos aislados de ellas. Y debe organizarse como un matrimonio de matrimonios, donde todos los bienes están en común, y donde el amor y la necesidad de cada uno es lo que más se tiene en cuenta. Porque, como dice la palabra divina en Romanos 14:7, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Hay una vocación a la vida comunitaria en cada uno de nosotros. La vida de cada uno apunta al bien de los demás, porque así nos hizo Dios. Y ese designio depende también de nuestra libertad para no contrariarlo, conscientes de que todos tenemos algo que dar y algo que recibir. De modo que, quienes imponen los intereses personales por encima de los otros, en cierto modo están obrando en contra de nuestra configuración de fábrica. Las empresas comunitarias deben considerarse como células de vida compartidas, diseñadas no solamente para que pueda uno trabajar y hacerse a los bienes que necesita para vivir, no solamente para tener, sino para que cada uno también pueda hacer. Esto significa que cada uno pueda hacerse más hombre o mejor hombre mediante la cooperación mutua y el compartir. San Pablo nos dice al respecto en Romanos 15:14. Por mi parte, hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Permítanos entonces decir que en la familia conformada por el matrimonio de un papá y una mamá, pero también por los hijos y demás parientes, es el ámbito preferente del amor mutuo y de la virtud de compartir lo que se tiene con otros. Ese mismo espíritu es el que debe regir en las empresas comunitarias, en donde entonces se puede realizar a las maravillas el mandamiento resumen de la ley divina, relatado en Mateo 22, 37-40, así. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No olvidemos que el prójimo es el más próximo a nosotros, y a partir de él, en orden descendente, las demás personas que vengan a continuación. Por eso el Salmo 133:1 nos dice: qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Porque estando unidos en la familia, podrán comer con alegría del fruto de su trabajo, ser felices, y todo para ellos estará bien. Así lo confirma el Salmo 128:2-3, que a la letra dice: comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Comunitarismo, trabajar, amar y compartir. Fin, parte 1. Un café con Galat. Comunitarismo, trabajar, amar y compartir. Parte 2. Comunidad de hermanos en Cristo.
Claro que en las empresas comunitarias nos encontraremos con otras personas que no son estrictamente de nuestra familia, pero que debemos tratar como si lo fueran, porque el amor mutuo es la característica fundamental de ellas, una vez que todos nos reconocemos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Sobre esto, Romanos 15:7 nos da la pauta. Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Las empresas comunitarias son como una segunda familia, y el amor mutuo también debe preceder los tratamientos que nos damos recíprocamente. Ya en la carta a los Romanos 12:10-13, San Pablo nos dice: ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos, con solicitud incansable y fervor de espíritu. Sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Y dignos son todos, porque es una característica que la creación de Dios nos ha impreso de manera igual a toda la humanidad, la dignidad. Un mundo comunitario ha de ser ante todo un mundo de hermanos, un mundo fraternal. Convivir con los demás y tratarse mutuamente como hermanos es el propósito más noble y excelente de todos los que puedan plantearse en la economía, la política y la cultura del universo. Ya San Pablo en su carta a los Gálatas 5, 14, 15 nos había advertido que en el amor mutuo se resumen admirablemente los mandamientos y en la ausencia de ese amor viene lo peor. Dice San Pablo, porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. El comunitarismo no adora el dinero. En la economía actual existen dos entradas distintas a la misma trampa. Esta trampa es la de una idolatría de la economía, la de considerar el dinero y lo que tiene que ver con él como Dios y Señor, porque, como dice la palabra divina en Eclesiastés 5:9, el que ama el dinero no se sacia jamás, y al que ama la opulencia no le bastan sus ganancias. También eso es vanidad. Las entradas distintas son, de una parte el capitalismo y de otra la del comunismo. Así que estos dos últimos sistemas son dos ingresos distintos a una misma y única idolatría, la del dinero. Solo que, en el capitalismo, la entrada es la del egoísmo individual y en el socialismo es el colectivo. Han olvidado ambos sistemas lo que advierte el libro del Eclesiástico cuando manifiesta en 31:5 que el que ama el oro nunca podrá ser justo, y el afán de lucro hace extraviar a un hombre. La libertad sin amor y sin justicia es la trampa de los ricos contra los pobres, de los fuertes contra los débiles. Es la trampa del capitalismo clásico que durante los siglos en que preponderó y hasta principios del siglo XX impuso dejar en libertad al egoísmo y el egoísmo en libertad, en donde las ganancias eran exclusivamente para los ricos y la miseria para los pobres. Produjo el enorme problema social de la economía capitalista, porque cuando todo está permitido para el que quiere enriquecerse, la moral estalla y como consecuencia viene la explotación del hombre por el hombre y en especial la explotación de los trabajadores por el capital privado. Ni consumismo ni capitalismo. Para poner término a esta trampa, propusieron sendos remedios, tanto los socialistas y comunistas, partidarios de la trampa erguida por el Estado totalitario de igualdad sin libertad, como los capitalistas más inteligentes e ilustrados, como Henry Ford, quien fue el primero en convertir a sus trabajadores en consumidores de sus productos, los automóviles. A partir de aquí se inició la revolución consumista, propiciada por el capitalismo inteligente que quiso hacer de los proletarios los primeros consumidores de los bienes producidos de la economía. Fue una manera habilidosa del capitalismo resolver el problema social compartiendo con los trabajadores las ganancias, para obtener mayores ganancias. Esto es obvio, porque cuando el trabajador compra el automóvil, el rico vende más y gana más. Así el consumismo de masas que hoy existe en la economía mundial es una manera de repartir, no por amor a los trabajadores o a los consumidores, sino por amor al dinero, para ganar más y aumentar las finanzas propias. Uno de los problemas de esta economía del consumismo mundial es que no todas las naciones logran acceder al consumo.
Y así vemos hoy que no obstante los grandes progresos logrados por el capitalismo en otros países, y no obstante las utilidades que los superricos como George Soros, Bill Gates y demás distribuyen, no se disfrutan en los demás países, que vienen a representar a los trabajadores explotados del antiguo capitalismo. Sírvanos de advertencia contra estos supuestos filántropos y otros semejantes a ellos lo que nos manifiesta el Salmo 146:3. No confíen en los poderosos, en simples mortales que no pueden salvar. Sin embargo, es de advertir que la riqueza como tal no es opuesta al orden divino, a condición de que el rico la comparta debidamente con los más pobres y necesitados, y no la utilice solo para su propio provecho. En la primera carta a Timoteo 6, 17 y 19 se nos describe esta enseñanza así: a los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean orgullosos, que no pongan su confianza en la seguridad de las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todas las cosas en abundancia, a fin de que las disfrutemos. Que practiquen el bien, que sean ricos en buenas obras, que den con generosidad y sepan compartir sus riquezas. Así adquirirán para el futuro un tesoro que les permitirá alcanzar la vida eterna. En cambio, la palabra divina también nos invita a confiar en Dios, la moral. Ya en el libro de la Sabiduría 14, 23, 26 nos había puesto en guardia respecto a estas pseudoayudas que nos vienen de algunos ricos y filántropos del mundo, al decir: con sus ritos infanticidas, sus misterios ocultos y sus frenéticas orgías de costumbres extravagantes, ya no conservan puros ni la vida ni el matrimonio. Uno elimina al otro a traición o lo aflige por el adulterio. En todas partes reina el caos, sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, vejación de los buenos, olvido de los beneficios, contaminación de las almas, perversión sexual, desorden en el matrimonio, adulterio y libertinaje. Este trágico panorama antes descrito es el promovido también por las disqueayudas y campañas para nuestro supuesto bien, promovidas por fundaciones como la Rockefeller, la Ford y otras del mismo estilo. De modo ni totalitarismo ni socialismo. Por otro lado, el socialismo que se nos quiere imponer en el mundo, en reemplazo del nefando capitalismo, contiene una trampa, la de entrar en la madriguera del Estado que obra como Dios y Salvador, y que impone una idolatría colectivista, la cual no se sale de la adoración de la riqueza, pero pretende ser disque comunitaria. Esta trampa del socialismo, por endiosar al Estado, tiene fuerte saber burocrático, y la burocracia, los empleados al servicio del gobierno, son el gran lastre de la economía, privilegiados sobre todo el resto de los trabajadores. En siglos anteriores, la trampa capitalista aparentó ser religiosa y en muchos casos se vistió de cristianismo. Claro está que falsificándolo. La trampa socialista, cuando fue propuesta con carácter de comunismo por Marx y Engels desde mediados del siglo XIX, se hizo con el ateísmo y el materialismo. Ahora la trampa, tanto la capitalista como la socialista, se revisten de secularismo o laicismo, que si no niegan directamente a Dios, pretenden sí organizar la vida al margen del Señor del universo y de toda religión. Pero prescindir de Dios y de toda religión
para organizar la vida y las actividades sociales de los hombres significa una vana rebelión contra el Señor del universo, que Él frustra finalmente y pone en ridículo a las naciones que la hacen. Por eso el Salmo 2, 1:4 nos asegura: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, librémonos de su yugo. El que reina en el cielo se sonríe, el Señor se burla de ellos. Y es que el Señor no solo se burla de los políticos, gobernantes y reyes de la tierra cuando hace sus planes al margen de él, sino que también se encarga de desbaratárselos. Miren cómo lo anuncia el Salmo 33:10. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos. Para ambos sistemas, el capitalismo y el socialismo, lo de Dios no cuenta, ni en las familias, ni en la educación, ni en el gobierno, ni mucho menos en la economía. Esta disque debe obedecer a las leyes propias en el caso del socialismo con el egoísmo colectivo, postulado como principio y fundamento de la vida económica y social. Y en el caso del capitalismo, esas leyes inspiradas en el egoísmo individual, que sigue siendo el rey de las decisiones, de los inversionistas y de los grandes propietarios de los medios de producción, a esos magnates y acumuladores de la riqueza mundial, la Biblia le reclama en 1 Timoteo 6, 9, 11. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. En lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. El amor mutuo entre las personas, claro está que enraizado en el amor divino, es lo único capaz de hacer real la fraternidad social. Y por eso, prescindir de Dios es en el fondo dejar sin fundamento la hermandad entre los hombres. De ahí que, ni en el capitalismo ni en el socialismo se consigue ni se puede conseguir de verdad que los hombres sean hermanos y se traten como tales. La camaradería es una caricatura de la fraternidad y es imposible que reemplace a esta. La fraternidad duradera, la fraternidad auténtica, nunca puede brotar del ateísmo ni de la idolatría. Por eso es de capital importancia reconciliar la economía con Dios, porque solo en Él y desde Él puede revelarse como Padre a los hombres y puede considerarse como hijos de Él. En otras palabras, sin la paternidad divina no puede haber fraternidad humana. No hay fraternidad real sin paternidad divina. Cualquier llamamiento a la fraternidad que se haga desde el secularismo o desde el ateísmo carece de razón y de fuerza para hacerse real, y debemos desconfiar de los cantos de sirena que pretenden mostrarnos lo contrario. Porque, ¿cómo podríamos hacer la gallada de considerarnos y tratarnos como hermanos aquí en la tierra si no tuviéramos un Padre común allá arriba en los cielos? A quienes pretenden prescindir de Dios para edificar el mundo nuevo, valga la pena hacerles énfasis en la advertencia que proclama el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, verso 1. Sí, vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que, a partir de las cosas visibles, no fueron capaces de conocer a aquel que es, al considerar sus obras, no reconocieron al artífice. Los políticos, los gobernantes, los reyes y demás líderes que quieren conformar el llamado por ellos nuevo orden mundial, prescindiendo de Dios y de la religión, deben tener en cuenta el siguiente llamado del libro de la sabiduría, en 6, 1 a 8. Escuchen, reyes, y comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones, porque el Señor les ha dado el dominio y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios, ya que ustedes, siendo ministros en su reino, no han gobernado con rectitud, ni han respetado la ley, ni han obrado según la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño
por piedad se le perdonan, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual. Pero los poderosos serán severamente examinados. Comunitarismo, fruto de la fraternidad divina. Hacer el mundo comunitario es construir, o mejor, reconstruir la sociedad mundial sin trampas de ninguna especie. Buscar la armonía de la libertad, la justicia y la fraternidad, enunciadas desde la Revolución Francesa como ideales, pero que sin Dios se quedan como ideales locos y que carecen de fuerza para producir lo que prometen. ¿Y por qué organizar la economía con Dios? Es cierto que sin pan no puede vivir el hombre, pero no es menos cierto que no solo de pan vive él, y como lo dijo el mismo Cristo en Mateo 4:4, está escrito: el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra divina hace a los hombres no solo hermanos, sino libres. Así nos lo confirma San Pablo en su carta a los Gálatas 5:1. Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Por eso la libertad debe ser guiada por el amor, para que no se convierta en pretexto para imponer yugos de esclavitud. Y el amor viene de Dios, y por eso reafirmamos que no puede darse una economía verdadera, una economía fraternal donde podamos compartir con los demás como hermanos, sino en Dios y desde Dios. No es beatería, no es fundamentalismo. Este ideal central que les exponemos a ustedes es una realidad que la historia a cada paso nos comprueba, que donde no está Dios como primero, desaparece también el hombre. La prioridad divina es el sostén de la prioridad humana. Por eso el humanitarismo, que pretende inflar al hombre y disminuir al Dios, es una garrafal estafa, aunque sea predicada por las más altas voces jerárquicas, incluso católicas. Ya el salmista en el Salmo 33:12 nos declara: feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Y el Salmo 146:5 lo completa diciendo: feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Solo desde Dios, la libertad y la igualdad no se nos indigestan, ni se vuelven privilegios de los poderosos, donde unos pocos sean libres y los demás esclavos, o todos libres pero no iguales. Y peor todavía, una igualdad en la que unos son más iguales que otros, como en la ironía de George Orwell sobre el socialismo soviético, donde los burócratas de la llamada nomenclatura eran los privilegiados en el momento de repartir los bienes escasos entre todos. Si no queremos en la economía esclavitudes o falsas igualdades, hay que organizarlas según las leyes divinas, tanto de la justicia como del amor fraterno. Que cada uno según su trabajo y que cada uno según su necesidad, así manda la justicia, pero el amor fraterno va más allá, pues al que no puede trabajar o a quien se encuentra mayor necesidad de otros, los que tienen dan abundantemente. La segunda carta a los Corintios en 8:13-15 nos permite observar de manera más clara esta enseñanza que permite el equilibrio económico social. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en abundancia, sino que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura: el que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Cuando cada uno quiere el bien de los demás, como el propio bien, cumple con un designio que lo supera, y por eso normalmente esa gallada solo puede hacerse con la ayuda de lo alto. El egoísmo, verdadero enemigo del comunitarismo. Normalmente, los hombres buscan su propia conveniencia, y solo si les sobra comparten con los demás. Y esto a condición de que los demás no sean sus enemigos, porque en este caso ni las sobras serán para ellos. Es resultado del 3 veces maldito egoísmo que cada uno lleva en su corazón como mala herencia del pecado original, ese que los teólogos denominan con la extraña palabra de concupiscencia. Y para vencer este 3 veces maldito egoísmo es absolutamente necesario la ayuda de Dios,
que los teólogos conocen también con el nombre de la gracia. De todos modos, con el favor de lo alto, los hombres pueden cumplir lo que para ellos es un imposible: compartir con los demás, ser de verdad hermanos con los demás hermanos. San Juan en su primera epístola 3, 16 y 19 nos declara: en esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra el corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios. Aquí, el apóstol nos invita a una experiencia de vida coherente e inspirada en el amor, pero no solo un amor de palabra o de sentimiento, sino de voluntad, y que se vea reflejado en el bien que le hacemos al prójimo, y en bien que permitimos que este prójimo haga con nosotros. Todo muestra, y no nos cansaremos de repetirlo hasta el cansancio, que la economía humana debe organizarse de acuerdo a las prescripciones divinas, si de veras queremos que sea una economía para los hombres y al servicio de los hombres, y no una economía como la capitalista, al servicio de los que tienen individualmente y quieren tener más, o de la socialista, en donde los burócratas que tienen el poder dicen ejercerlo para el bien de la comunidad, cuando no es sino para su propio provecho que actúan y obran. Los que actúan, estos que solo trabajan para edificarse a sí mismos, ya sea en el capitalismo o en el socialismo, contradicen la palabra del Señor, que en Romanos 15, 1-3 nos advierte: nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no complacernos a nosotros mismos. Que cada uno trate de agradar a su prójimo para el bien y la edificación común, porque tampoco Cristo buscó su propia complacencia. En la misma carta a los Romanos 13:10, San Pablo nos explica que el amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Si el amor es el todo de la ley, y la ley regula la economía, por lo tanto, una economía no solo buena sino exitosa debe estar inspirada en el amor. Claro que los hombres prácticos desprecian estas palabras y creen que la economía con amor es una utopía o un anhelo de soñadores imposible de realizar, pero cada vez los hechos nos muestran lo contrario. Pero si la economía quiere ser verdaderamente humana y servir a todos los hombres, debe estar guiada por el amor recíproco, que hace hermanos a los hombres, pero antes de eso los hace hijos del mismo Padre Celestial, que es Dios. Porque, como San Pablo nos dice en Romanos 13:8, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Extra, extra, noticia de última hora. Más sacerdotes contra Bergoglio. El padre Alessandro Minutela, ya antes presentado en nuestro programa como el sacerdote italiano que inició el movimiento que reconoce solamente a Benedetto.